Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio sobre geometría euclidiana donde vamos a realizar un proceso de demostración dadas unas hipótesis. Bueno, ya ustedes saben de que para poder representar triángulos nosotros tenemos que utilizar las letras alfabéticas en el orden que está. El triángulo ABC tiene triángulos internos que viene siendo CDE y otro triángulo interno que viene siendo DEF, ¿sí? También, si ustedes se dan cuenta, tiene triángulos internos que son ABD y tiene otro triángulo interno que viene siendo ABE, ¿verdad? Y otros triángulos internos que viene siendo ADF y BEF, ¿cierto? Bueno, entonces el suscriptor me pide que demostremos que el segmento AC o que el lado AC del triángulo viene siendo igual al triángulo BC utilizando pues los diferentes teoremas de congruencia de triángulo. Primero vamos a mencionar, porque aquí tenemos las hipótesis de que el ángulo X es congruente al ángulo Y y el ángulo P es congruente al ángulo Q. Hay una definición en la geometría euclidiana que nos dice que dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida, ¿sí? Es decir, que única y exclusivamente son congruentes si tienen la misma medida. Si tienen una medida diferente, no son congruentes. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí como un primer paso, y lo voy a colocar acá, ¿verdad? Que aquí en signos congruentes solamente colocamos que el ángulo es congruente a este, pero ya sabemos de que las medidas de los ángulos son iguales, entonces yo coloco la medida con la letra M. Medida del ángulo X viene siendo igual, y aquí en vez de la congruencia coloco igual a la medida del ángulo Y, ¿sí? Como primer punto. Y también aquí la medida, o sea, ojo, la M la estoy colocando como medida. Medida del ángulo P es igual a medida del ángulo Q, ¿verdad? Y ya representé las congruencias como medidas. Tengo que hacerlo, tengo que saber, ¿sí? Entonces yo voy a colocar aquí en un color diferente y lo voy a colocar de color rojo, ¿verdad? Que esto, con una sola rayita de que estos dos ángulos son congruentes. Esos dos ángulos son congruentes, o sea, son iguales, ¿sí? Y aquí en azul voy a colocar con dos rayitas que estos dos ángulos son iguales. Mire, para yo poder saber que AC es igual a BC, ¿verdad? Yo tengo que decir de que este lado es igual a este y que este lado es igual a este. Por lo tanto, yo aquí tengo dos triángulos específicos que me pueden decir de que estos dos son iguales, es decir, que estos dos lados son congruentes, y obviamente la medida de dos lados congruentes son iguales. Por lo tanto, yo tengo que llegar primero a que este triángulo es congruente con este para decirte que este lado es igual a este, ¿sí? Entonces, voy a hacer el primer paso, que es interpretar como medida los ángulos que me dieron en la hipótesis, porque esto se llama hipótesis y esto se llama tesis. Como segundo paso, yo voy a colocar, ¿verdad? Como segundo paso, ustedes saben de que si yo tengo una igualdad, ¿verdad? Yo puedo utilizar la ley aditiva de la igualdad, es decir, de que la medida del ángulo X más, o sea, sumando el primer miembro de la igualdad, la medida del ángulo P es igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Q, ¿sí? Y esto se llama la propiedad aditiva de la igualdad, que yo puedo pues sumar a un mismo miembro de esta igualdad, ¿verdad? Dos números, ¿cierto? Que son iguales, ¿sí? Porque si esto es igual a esto, yo le puedo sumar aquí y lo puedo sumar acá,
¿sí? Porque, ojo, porque estos son iguales. Es lo mismo que decir que si yo tengo 3 igual a 3 y yo tengo 4 es igual a 4, entonces yo puedo utilizar 3 más 4, sumarle 3 más 4 y aquí igual a 3 más 4, también lo puedo hacer así, ¿sí? Entonces, aquí estoy cumpliendo la ley aditiva de la igualdad. Ya llevo un segundo paso para la demostración, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder simplificar todo lo que voy a demostrar? Esta parte que está aquí, la primera parte de la igualdad, la voy a llamar medida del ángulo θ. O sea, voy a utilizar una letra griega aquí. Y el igual, todo esto que está aquí, lo voy a llamar medida del ángulo beta, ¿sí? O sea, así, como una B griega, para saber de que si esto lo realizo al principio de la sustitución, yo puedo sustituir esta suma con una sola variable y esto con una sola variable, ¿sí? Ok. Ahora, lo que yo tengo que mirar primero es que esto que está aquí, todo esto que está aquí, ángulo X más ángulo P, ¿verdad? Es igual a θ, y ángulo Y más ángulo Q es igual a beta. Entonces, este ángulo que yo veo aquí, porque yo tengo que buscar la congruencia de estos dos triángulos para poder pues saber de que AD es igual a AB y pueda pues utilizar después el principio de la suma aditiva. Pero primero tengo que mirar que estos dos triángulos son congruentes. Hay una definición que nos dice que dos ángulos, si hay una línea recta y hay pues una línea acá, y este es un ángulo A y esto es un ángulo B, ¿verdad? A y B son suplementarios, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que el ángulo, todo esto que lo conforma el ángulo θ, todo esto X más P, ¿verdad? Como un tercer paso, ¿sí? El ángulo, medida, perdón, del ángulo θ más el ángulo, ojo, ADF, el ángulo, medida del ángulo ADF, ¿sí? Es igual a 180 grados. O sea, es decir, de que si dos ángulos forman un par lineal, que es lo que que son suplementarios, entonces la suma de los dos es igual a 180 grados. Lo mismo hago aquí. Este es beta, ¿verdad? Medida del ángulo beta más la medida del ángulo BEF, medida del ángulo BEF, es igual a 180 grados. Ahí lo tengo yo ahí. Entonces, esto que estoy utilizando es el suplemento de ángulos. O sea que cuando dos ángulos forman un par lineal, la suma es 180 grados. Entonces, ya yo voy a un cuarto paso, que viene siendo igualar, porque si esto es igual a 180 y esto es igual a 180, entonces la medida del ángulo θ más la medida del ángulo ADF viene siendo igual a la medida del ángulo B más la medida del ángulo BEF. Ahí está, ¿sí? Ya lo tengo pues ahí pronosticado, perdón, sustituido, porque es como sustituir, es como igualar este 180 con este 180, ¿sí? Hay un quinto paso, que es, si yo me doy cuenta, yo digo que aquí la medida del ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta, entonces yo coloco medida del ángulo alfa más medida del ángulo ADF es igual a la medida del ángulo beta más, bueno, en vez del ángulo beta yo puedo colocar el ángulo alfa porque son iguales. Ángulo alfa es igual a la medida del ángulo BEF.
Y aquí, por el principio de la cancelación, vea, el principio de, de la cancelación, ¿verdad? Porque si aquí hay medida del ángulo alfa y medida del ángulo alfa, al pasarlo a restar aquí a Dios, y me quedaría que la medida del ángulo ADF es igual a la medida del ángulo DEF. Entonces ya aquí yo voy a colocar de azul, porque yo lo tengo aquí de azul, lo voy a colocar de verde, sí, porque yo estoy buscando es que estos dos triángulos sean congruentes. Estos dos ángulos que están aquí son congruentes. Véanlo. DEF y D, ya llegué hasta allí. ¿Sí? Ahora, lo que yo voy a hacer, lo siguiente, es que hay una definición que nos dice, que dos ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad?, tienen la misma medida. Véalo acá. Y lo voy a colocar de verde porque de verde voy a colocar la congruencia de estos triángulos. Estos dos ángulos que están aquí son congruentes porque dos ángulos opuestos por el vértice son congruentes, o sea que tienen la misma medida, ¿sí? Son iguales. Entonces, por lo tanto, aquí estamos aplicando lo mismo, ¿sí? Entonces, como sexto paso, voy a colocar acá que el ángulo, la medida del ángulo AFD es igual a la medida del ángulo BFE. Siempre tenemos que colocar donde va el vértice en el centro, el primero, el número del abecedario que vaya antes del extremo, que es G, ¿sí? Bueno, ya tengo, véalo, que estos dos ángulos son congruentes, ¿sí? Ahora, resulta y pasa de que para yo decir de que estos dos triángulos son congruentes, existen varios postulados. Hay un postulado de que es lado, ángulo, lado, que si un lado, un ángulo y otro lado de ambos triángulos son congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes. Hay otro que es, si hay un ángulo, hay un lado, pero ojo, un ángulo, un ángulo, un lado y un ángulo que sean congruentes en ambos triángulos, también dice que los ángulos son congruentes. También está ángulo, 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 cuando los tres ángulos de cada triángulo son iguales, son congruentes, lado, lado, lado también, ¿sí? Entonces vamos a ver, porque en este postulado yo puedo decir, voy a ver si puedo decir si DF es igual a EF. Vamos a ver. Resulta de que hay un teorema que nos dice que yo tengo un triángulo isósceles, ¿verdad? Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles son los que tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Pero si hay un teorema que nos dice de que si los dos ángulos son iguales, los lados opuestos también son iguales. Entonces vamos a mirar, porque miren que en el triángulo DEF, P y Q son congruentes. Entonces los lados opuestos que están aquí son congruentes. Vea que lo coloco de verde. Sí, es decir, de que DF, por definición de triángulo isósceles, DF es igual a EF. Yo coloco primero, hay siempre que colocar la letra, para no confundirnos, la letra de menor, la que va pues anterior, la que va en el orden, para que no nos vayamos a confundir. Listo, ya tengo de verde los elementos. Este triángulo tiene este lado congruente con este ángulo congruente con este ángulo congruente con este y este lado congruente con este. Entonces, como octavo paso, ya yo puedo decir de que el triángulo ADF es congruente con el triángulo EBEF, ¿sí? Ya yo lo dije acá, vean, porque ya sé de que es por el postulado lado
ángulo lado, porque este lado es igual con este ángulo es igual con este lado es igual con este, y perdón, congruente, y este es congruente con este. Siempre cuando nosotros decimos igual, cuando son iguales, son congruentes. No, o sea, para no alargar un poco la demostración, porque a veces pues nosotros colocamos DF es igual a F, entonces tenemos que colocar la notación de congruencia para decir que los triángulos son congruentes, pero ya sabiendo que son iguales, pues podemos decir que son congruentes. Entonces, listo, ya dijimos que estos triángulos son congruentes. Ahora, lo que me falta decir es que AD sea igual a EB. Claro que sí. Y así, cuando yo demuestro que voy a colocar aquí la Q de rojo porque de pronto se vaya a confundir. A la P aquí, que esta es la hipótesis. ¿Sí? Como paso número 9, ya yo puedo decir de que AD es igual a BE. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es igual? Porque las partes correspondientes de triángulos congruentes también son congruentes. Entonces, es decir, de que las partes correspondientes de los triángulos congruentes se puede decir de que son congruentes. Ya yo digo que esto es congruente con esto y listo. Ahora, lo que yo tengo que hacer, ahora me voy a este triángulo que está acá. Y como décimo paso, ¿se acuerdan que les había dicho de lo del isósceles? ¿Verdad? Entonces, como aquí yo utilicé el rojo con un solo, entonces aquí también lo voy a utilizar como uno solo. CD es igual a CE. Entonces, claro, porque si este es congruente con este, entonces los lados opuestos son congruentes. Entonces yo digo que CD es igual a CE. Entonces, esto es por definición de triángulo isósceles, ¿sí? Porque estos dos ángulos son congruentes. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente, como paso número 11, la propiedad de la igualdad que les expliqué ahorita, AD más CD es igual a BE más CE. Véanlo. ¿Sí? 12. Ya yo llegué acá. Y 12, para llegar a que AC es igual a BC, hay un último paso que se llama, hay una definición que se llama star entry, que si yo tengo dos segmentos y aquí está la D y aquí está la D, entonces yo coloco AC. Eso significa de que AD y DC está entre AC, entonces se interpreta como la suma de los dos segmentos. Entonces yo coloco AD más CD es igual a AC, igual a BE más E, quitamos la G y colocamos el B y la C, y la demostración está realizada, ¿sí? Entonces, agradecerles pues, por haberme acompañado en esta pequeña instrucción, ¿sí? Recuerden que esta es geometría euclidiana. Me pueden comentar en la página de Facebook o me pueden en el canal de YouTube si quieren pues más ejercicios sobre este tipo de temas, como en este caso la geometría euclidiana. Muchísimas gracias y no dejen de suscribirse al canal de Johan Rangel Asesorías y en la página de Facebook también como Johan Rangel Asesorías. Muchas gracias.